el cómo alcanzar la bendición. El principio, vimos que era el principio de la primogenitura. Es lo que predicamos el domingo pasado. El domingo pasado nos quedó claro que dice en Éxodo 13:12, dedicarás a Jehová todo que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de sus animales, los machos serán de Jehová. Y después en Éxodo 13:13 nos dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Vemos que el cordero puro, es el que se sacrifica para redimir a lo impuro. Y ese era el principio del domingo pasado. Lo puro redime a lo impuro. Y ese es el principio del diezmo, ese es el principio de tantas cosas en la Biblia. Muchos agarran y dicen que el diezmo ya no existe. No, es que Dios te deja, él ya queda en claro para un creyente, alguien que cree en Cristo, que la prioridad no es el dinero, la prioridad no es las cosas materiales, es entregar tu corazón a Él. Y cuando entregas tu corazón a Él, la primicia del principio es lo primero. Entonces Dios te bendice y redime el resto. Pero Él no quiere limosnas. Él no quiere lo que sobra. Él quiere lo primero. Y es lo que vimos el domingo pasado. Pero ahora vamos a ver otro principio. Es cómo alcanzar bendición. También dice la Escritura que debe dar el principio, los primeros frutos. Los primeros frutos. Y vamos a ver de qué es esto. Entonces vemos que lo puro es sacrificado y lo impuro es redimido. Dígalo conmigo, lo puro es sacrificado y lo impuro es redimido. Otra vez, lo puro es sacrificado y lo impuro es redimido. Hoy veremos este principio de cómo alcanzar bendición y hoy veremos el principio de los primeros frutos. Este principio, así como hay dos palabras claves en el principio anterior, es sacrificado y redimido. Ahora vamos a ver dos palabras claves, que es traer en la primera. Dice en la Escritura, en Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tus tierras, ¿qué dice? A la casa de Jehová tu Dios. ¿Quién lo va a traer? Nosotros. Dios ya dio, Él ya dio. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ha dado. Él ya trajo la primicia, Él ya dio. Y acuérdense que vimos en la predicación pasada que dice Pedro dice en Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo puro redime a lo impuro. Entonces vemos que aquí en este principio dice, ok, yo ya di, ahora a ti te toca traer. Tú da. Ahora tú da. Entonces va a hablar de dinero. No, Él quiere tu corazón. Él es dueño de todo, amigo y hermano. Es dueño de todo lo que posees. Él te da el aire que respiras en este momento. Lo que tú estás inhalando y exhalando, Él lo da. Si Él quiere en este momento, tú ya dejas de existir. Entonces vemos que la primicia de los primeros frutos, tú tienes que dar ese paso de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y tú traerlo, darlo. Entonces vemos que Dios siempre, por eso es el principio, este primeros frutos, es que Dios nunca va a ser segundo lugar, amigo hermano. Nunca. Nunca va a ser segundo lugar. Digo, ¿por qué no va a ser segundo lugar? Soy medio egoísta, pero porque Él te dio a ti el primer lugar en su vida. Él dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Él te dio, Él ya te puso el ejemplo, ahora quiere que tú hagas lo mismo. Y Él nunca va a ser segundo. Te pregunto, ¿tú le darías a alguien algo para que se fuera para el monte?
¿O se lo dieras para que se fuera con un amante a tu viejo? Pues no, o sea, o la mujer se fuera con una amante, ¿le vas a dar? Pues no, Dios le da para que le seas fiel a Él. Porque Él te ama y dio su corazón, ahora quiere de ti lo mismo. Nada más el principio es que tú des lo que ya recibiste de Él. Pero vemos que este principio de los primeros frutos, tú ya entendiste que Él tuvo que sacrificar a su unigénito hijo para poder redimirte a ti. Entonces por naturaleza vas a dar esto sin problema, porque vas a traerle lo mejor a Él. No las obras, lo mejor de tu vida. Es por eso que en Eclesiastés nos dice, el fin discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Pero si tú empiezas a leer desde el principio, dice que lo busques en tu juventud, no cuando ya estás viejo. Joven, dale lo mejor de tu vida, no las obras ya cuando te cansaste de pecar. Es que lo que pasa es que tú, pastor, pues te fuiste vuelvo a la hilacha, después cuando ya te cansaste, ya te entregaste a Dios. No, me tocó sufrir. Y Dios quiere que te evites ese sufrimiento. Eso cuando llegues a tu cuarto y te sientas solo, que tienes todos alrededor, pero te sientes solo, que te sientes sin esperanza. No tienes que llegar hasta ahí para poder entender el principio. Pero vemos que desgraciadamente somos tan necios que tenemos que llegar hasta ese punto, como el día de hoy con esto de la pandemia y todo eso. No entienden que Dios lo único que está diciendo es: wake up everybody. Para los que no hablan inglés, despierten todo el mundo. Vengo en breve. Empiecen a ajustar cuentas conmigo. Ya empiecen a doblar filas, porque yo vengo en breve. Apocalipsis termina con eso: vengo en breve. Y dice Juan: si ven, Señor Jesús. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿tú puedes decir esas palabras? ¿Sí ven, Señor Jesús? No, qué miedo. Tienes miedo porque andas para el monte. ¿Y porque yo ando para el monte? Si es que tienes este pensamiento de decir: no estoy preparado, pues ¿qué necesitas para estar preparado? Porque lo único que necesitas es a Cristo en tu vida. Porque no se consta nada de ti, sino que lo impuro es redimido y lo puro es sacrificado. Cristo ya hizo todo por ti. No se trata que si eres bueno o que si eres malo. Se trata de lo que Cristo ya hizo por ti, y le creas y le traigas de ahora en adelante lo mejor de ti y lo mejor de mí. Pero vemos que nunca va a ser segundo. Él nunca va a ser segundo. Él no va a ser el segundo frente o la casa chica. Él quiere todo tu amor y el mío. Vemos un ejemplo: Abel y Caín. Dice ahí en Génesis 4, 3 y 4, dice: y aconteció que andando tiempo, vamos a contextualizar este pasaje, Adán y Eva ya caen, están caídos y tienen a un hijo, y después que es Caín, y después viene y es el primogénito, y después viene Abel. Pasando el tiempo, muchos dicen: es que fueron gemelos. No. Dice que primero nació uno y después nació el otro. Y después dice que ya cuando empezaron a crecer y empezaron a multiplicarse, dice: aconteció que andando el tiempo, Caín, dice ahí, ¿qué dice? Trajo. Hizo el principio. Pero fíjense lo que hizo. ¿Qué trajo? ¿Trajo lo primero? Una ofrenda. Trajo una ofrenda. Así como tú a veces traes, pues ahí, yo estoy viniendo los domingos, hay una ofrenda. Y a ver, ahí lo que, a ver, ¿cuánto me queda? Traigo 500, pues bueno, pues no me va a alcanzar, bueno, le voy a dar 50, como que nadie se va a dar cuenta. Jesús se da cuenta que le estás dando una ofrenda.
Y no es el dinero, volvemos a decir, es ¿qué es lo que hay en tu corazón? Entonces, y en el mío dice ahí que del fruto de la tierra trajo Jehová. Pero después vino Abel, y también ¿qué hizo? Trajo también de los ¿qué? Primogénitos, ¿de qué cosa? De sus ovejas. Ah, ¿y qué más? Y no tan solo trajo lo primero, ¿qué trajo? Lo más gordo, lo mejor para Dios. Pero él entendía al principio que lo primogénito puro debe ser sacrificado y lo impuro es redimido. Él entendía este principio y dice, yo voy a traer lo que Dios le agrada, no lo que a mí me parece que le agrada. Yo le voy a traer lo mejor, pero no tan solo lo mejor, voy a traer y voy a hacer caso de lo que Dios dice y voy a traérselo a él. ¿Y qué dice? Que cómo vio Jehová la ofrenda de Abel? Con agrado. Y podemos, si usted sigue leyendo, que ahorita no es el momento, pero si le sigue leyendo, dice que de repente empezó Caín a guardar amargura porque a Abel iba bien y a él no. Y dice que llegó y dice Dios, ¿por qué si hiciste bien? ¿Por qué se decae tu corazón? O sea, el problema no es el dinero o lo que tú traes en la ofrenda, es porque tú lo traes. Él no lo hacía por agradar a Dios, él lo que hacía era sobar su conciencia. Y vemos que de lo que sigue, que de ahí vemos que Caín, lo que terminó sucediendo es de que agarró y como fue bendecido Abel, ¿qué hizo? Sabemos la historia, mató a su hermano. Y es lo que hacemos aquí en la iglesia a veces. Porque empieza a irle bien a alguien, y empieza a irle bien a alguien, y lo primero que empezamos es, mira, ya viste, pero trae esto, y mira, ya viste, pero trae lo otro. Empezamos tratando de decir, oye, no, yo no estoy contento con que te vaya bien a ti. Wow. Vemos entonces que el principio es claro. Principio el primogénito lo entendía Abel. Caín solo ofrenda y no primeros frutos. Pero vemos otro ejemplo, Josué y Jericó. Vemos que dice ahí la instrucción de Dios, cuando cruzaron el Jordán con Josué, vemos que cuando iban a empezar con la conquista, Dios les da una instrucción a Josué y le dice, en la primera ciudad que tú entres, a la primera ciudad que tú entres, esa es mía, porque el principio de primeros frutos, esa es mía. No toques nada, porque yo te voy a redimir el resto. Esto es consagrado a Dios. Vemos ahí que dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagas anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Le dice Dios, no toquen nada, esa primera ciudad es mía, el resto es de ustedes. Pero vemos que volvieron a no entender el principio, y vemos que Acán, uno de sus principales, tomó del botín. Y vemos que, fíjense el principio, ¿qué dice en la primera palabra que estamos estudiando? Que debemos de, nosotros ¿qué? Traer. ¿Y él qué hizo? Tomó. ¿Quién eres tú? ¿De los que dan o los que quitan nada más? Porque al principio vemos que queremos bendición. ¿Que tú nomás quieres ser bendecido? ¿Para qué? ¿Está haciendo de bendición para otros? Entonces vemos que el principio no es dar, sino de recibir. No, es el que da, es el que recibe. Y si tú entiendes este principio, ellos no lo entendieron. Pero vemos, Israel, dice la escritura, en Josué 7, 11 y 13, dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Levántate. Y es lo que está sucediendo hoy. Levántense todos, levántense. Santifique al pueblo.
Sepárese del mundo, ya no haga lo mismo que los demás. Dice ahí, y di, santificaos, ¿para cuándo? Pues usted no espera mañana, hoy que comience. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. ¿No entiendes que por eso no podemos vencer? Porque no estamos dando lo primero. Por eso no vencemos, por eso siempre estamos con problemas. Por eso siempre hay cosas y que, ay, ¿qué va a pasar con esto? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Él no quiere el dinero, Él quiere el corazón. Entonces vemos, dice ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que hayáis, ¿qué? Quitado el anatema en medio de vosotros. Entonces, la pregunta que yo te hago aquí a ti, antes de terminar la historia con Jericó, sucedió que empezó este Josué y empezó a ver que empezó a hacer filas y empezó a checar entre todo el pueblo, y de repente nomás quedó Acán y él. Y le dijo, pues, ¿qué hubo? Pues nomás estamos dos. Está como el chiste de que el que iban en un bote y se le perdió la cartera y dice, pues compadre, pues se me perdió la cartera. Ah, raza, pues ¿cuál raza si nomás estamos tú y yo? O sea, aquí vemos que él estaba y nomás estaba Josué y él, o sea, decía, pues yo no fui. Confiésalo ya. El día de hoy Dios te está confrontando a ti así. Entonces, ¿dónde tienes a Cristo? Si ya lo recibiste, ¿dónde lo tienes? En corazón. Entonces Dios te dice en este momento, pues yo no me lo tomé. O eres tú o soy yo. ¿Para qué te haces, hombre? ¿Para qué me hago? El día de hoy tú ya agarraste la cartera y no quieres soltarla ir porque piensas que aquí está la confianza, y la confianza está en Jesucristo, amigo y hermano. Entonces vemos que ahí tenemos que entender, o tú traes y das, o tú eres de los que tomas y quitas. Punto. Es los que quieren nada más recibir bendición. Ah, miren qué padre. ¿Y qué tú quieres dar? ¿Cuándo das? ¿Cuándo das? ¿Cuándo das tu tiempo? ¿Cuándo das lo primero para Dios? Esa es la situación que está sucediendo el día de hoy. Dios no quiere las migajas, quiere lo mejor, como Él te dio lo mejor. Entonces vemos que el pueblo de Israel dice en Levítico 27:30 la instrucción: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces vemos ahí, habla a los hijos de Israel y diles en Levítico 23:10: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Traerás otra vez. Y ahí dice sacerdote. No quiere decir que me lo van a traer a mí, ¿verdad? Sino que está diciendo que a la casa de Dios, y por testimonio aquí, nosotros a nadie, no porque sea a la araca, ni mucho menos, cada quien se administra, las iglesias se administran como sea, que bien les da Dios. Pero aquí hasta el día de hoy nadie recibe un sueldo de esto. Damos con el corazón. Y no por alardear, sino que entendamos que todo lo que Dios nos da, lo entregamos a Él. Entonces vemos ahí que, porque pueden decir ahí, se pueden agarrar, no, porque el sacerdote tráigale, y yo puedo agarrar ese versículo y sacarlo fuera del contexto y pues tráigame los diezmos todos. No. Dice en la escritura que el sacerdote es Cristo. Y él, Jehová, ¿es qué? Salmo 23. Mi pastor, y nada me faltará. Él es el sacerdote, Él es el pastor. A Él llévale a la casa esos primeros frutos. Y dice que Ezequiel 44:30, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo. ¿De alguna cosa? De todo. Y toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Así mismo daréis al sacerdote las primicias de todas las vuestras masas. ¿Para qué?
Dígamelo otra vez, todos juntos, 1, 2, 3, ¿para qué? Para que repose la bendición en nuestras casas. Otra vez dígalo creyendo. Para que repose la bendición en nuestras casas. Para eso es. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que tenemos que meter en nuestra cabeza? ¿Traer qué? Lo primero, o sea, lo primero de tu vida, los primeros frutos. Entonces vemos, ¿para qué dijimos? ¿Y cuál es el título de la aplicación general? ¿Qué debemos? ¿Para qué? ¿Cómo alcanzar bendición, amigo y hermano? Entienda. Pero nos dice, en Malaquías nos dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos, no la pizcacha como tú quieres, como Caín, que nomás trajo una ofrenda, no. Traed todos los diezmos al alfolil, o sea, todo lo mejor tuyo. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Él quiere darte bendición, pero no te lo va a dar si eres un corazón infiel, amigo y hermano. Solamente a quien todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas nos para bien. ¿Conforme qué? A su propósito son llamados, nos dice Dios. Él nunca va a darle a una persona que sea infiel. Él quiere que tú le seas fiel. Y Él dice, pruébame, prueba mis amores, pruébame, vas a ver que yo no te voy a mentir. Dice ahí, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. Él te va a dar bendición, amigo y hermano. Pruébale en esto. Pero vemos que los primeros frutos tienen que traer ante Dios usted, pero deben de tener un propósito. Y la segunda palabra es esta. Vamos a leer Proverbios 3, 9 y 10. Todos juntos, 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. La segunda palabra es honra. Tiene que tener un propósito, porque ¿qué tal si tú traes los primeros frutos, traes lo mejor para Dios, pero tu corazón no se lo entregas? No sirve de nada. Por eso tienes que traerle honra. Por eso, conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Que toda la creación en una gima y honre a Dios, que Él es el Dios único y verdadero, y que sin Él no hay nada. Pero vemos que el día de hoy este principio aplicado, fíjense, y con esto vamos a terminar. Mateo 4, 8 al 10 dice, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. Fíjense, Satanás entiende el principio de dar. Si postrado, ¿qué cosa? Me honras. Es que quiere decir adorar, me honras, o sea, me honras. Dice Satanás, todo esto te voy a dar, Jesús, pero adórame, hónrame. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. ¿Y aquí qué sucedió? Fíjense, cuando usted se mantiene fiel a Dios y honra a Dios, le digo por consecuencia, ¿por qué va a venir bendición hasta que sobreabunda? Porque los ángeles van a venir y le van a servir, hermanos. Y te van a poner todos los obstáculos. ¿Usted cree que es casualidad cuando viene un carro y lo va a chocar y ¡pum! Se detiene el carro? Fue suerte. No, los ángeles están ahí porque dice, este es fiel, amado mío, y a este lo voy a bendecir. Y aún no termina su propósito. El día de hoy Él va a cumplir el propósito para lo que está diseñado. Y el propósito es brillar aquí en todo el planeta, en todo lo que te rodea. Y que diga la gente al lado, tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Y es lo que está sucediendo el día de hoy, amigo y hermano. Usted está diseñado para brillar. Brille en medio de este caos. Brille y ve, que la gente pueda ver que usted tiene un Dios
que aunque vea que que se va a quedar sin entrada, sin esto, sin lo otro, Dios le promete que al que ama a Dios nunca le va a faltar un plato de lentejas en su mesa. No hay ninguna parte de la Escritura donde dice que a un justo mendigue pan. Ni una sola. El día de hoy entienda, ponga la confianza en Él, pero tráigale lo primero. No le dé las obras. Entonces vemos honre. Entonces Satanás entiende este principio, pero él busca que le dé la primicia de tu vida y de tus bienes. Y de tu lo honres. Yo tengo esta pregunta. Lo primero que sale, y esto lo dijimos que el dinero no es el enfoque, pero lo primero que sale de tu cuenta de cheques, ¿para qué pagas? Servicios, la hipoteca, el carro, mandado. Fíjese, el primer cheque que debe salir es el de Dios. Los primeros frutos, el primero. Porque, acuérdense, lo impuro que hace es redimido, y lo puro que hace es sacrificado. Entonces, si usted sacrifica lo primero, entonces Él va a redimir el resto. Él lo va a bendecir. Entonces, el día de hoy, usted entiende el principio que de ahora en adelante haga un cambio en su vida. Lo primero que salga, porque ¿a poco la hipoteca lo va a redimir? El banco lo va a redimir. Su esposo, su esposa lo va a redimir. Ojo, y con mucha cautela, sus hijos lo van a redimir. Es Cristo el que lo redime, amigo y hermano. Honrele a Él. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento y le pregunten sus hijos, oye, ¿por qué das primero antes que todo? Porque tengo un Dios que está en el cielo y que yo estoy en la tierra, que Él ve todo lo que sucede. Él me va a redimir. Y si tú lo pones en primer lugar, Él te va a redimir a ti también. Y lo que va a ocasionar es de que tú vas a recibir bendición, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito son llamados. Y eso le va a pegar más a cualquiera, a su hijo, porque lo ve a usted haciendo lo que dice. Vemos entonces, honras a Dios y lo pones en primer lugar. Vamos a orar. Divino Padre Celestial, te pedimos